Nada de estudiantes, nada de un experimento. Por su parte, los reclusos empezaron a pensar que estaban en una cárcel dirigida por un psicólogo y no por el Estado. En ese momento se convirtió en una cárcel real. Y así fue como un experimento que tenía que durar 2 meses. No, tenía que durar 2 semanas. Pero duró 5 o 6 días solo. 6 días solamente. En mi libro El efecto Lucifer dedico un capítulo a cada día porque quiero que el lector comprenda cómo se puede aplacar a alguien con palabras. ¿Cómo se le puede reducir creando una situación en la que se sienta impotente? Yo era el superintendente de la cárcel y dije que nada de violencia física, pero los guardias recurrieron a la violencia psicológica. Si un guardia contaba un chiste y te reías, te castigaba. Si lo contaba y no te reías, también te castigaba. Te sentías impotente porque no sabías qué hacer. Un inciso. Sí. ¿Por qué crees que el anonimato desempeña un papel tan importante en la conducta sádica? Es crucial. El anonimato significa, yo no soy Phil Zimbardo, no soy responsable de mi comportamiento. Me pongo una máscara, una capucha, como los terroristas. Si se roba un banco, se esconde la identidad. Pero si lo haces durante suficiente tiempo, pierdes la identidad y te conviertes en la máscara. Si ni Lucifer, el ángel favorito de Dios, pudo evitar caer en las garras del mal, ¿qué será de nosotros, simples mortales? Es inquietante que a veces personas normales, de naturaleza buena, se transformen en verdaderos demonios, capaces de infligir las más horripilantes torturas y muertes a sus congéneres. La semilla del mal se desarrolla a nivel psicológico cada vez que asumimos, sin sopesarlo, una autoridad abusiva, cuando caemos en el beneplácito de la pasividad ante la injusticia y la violencia, o cuando agredimos a otro para ser aceptados en un grupo. En cualquier caza de brujas, caemos en esos horribles extremos al deshumanizar al otro, al de otra raza, otra religión, al de otro sexo, al diferente. Los prejuicios sobre los demás están llenos de términos abusivos y denigrantes. Las dramáticas imágenes del enemigo que promueven la propaganda estratégicamente utilizada dejan su huella emotiva de miedo y odio en el sistema límbico de los hombres. Propaganda que conduce a la inmersión total en la mente de la masa predadora, mientras el otro se percibe como el enemigo, que merece ser maltratado, torturado o muerto. Son infinitos los tormentos que el ser humano ha infligido a otros seres humanos. Nada de lo que sentirnos orgullosos, y sin embargo, lo seguimos repitiendo en distintas formas de horrores injustificablemente justificados. Quizás sea bueno ser consciente que la fuerza del verbo corrupto, del insulto y la vejación, se esconde incluso detrás de cada cotilleo o comentario malsano hacia los demás. Y hacen falta, como decía el psicólogo Richard Wiseman, 5 buenos gestos para contrarrestar el dolor de cada una de nuestras críticas o insultos. En nuestro estudio, cada turno de guardias era peor que el anterior. Pero lo peor era de noche, porque los guardias sabían que yo tenía que irme a dormir en algún momento. Dormía en mi oficina, en el piso de arriba, en el departamento de psicología. Al día siguiente, mirábamos el vídeo y veíamos que habían hecho cosas terribles y yo les decía que no se pasaran tanto y me decían, sí señor, pero al día siguiente empeoraba todavía más. Los presos empezaron a tener crisis emocionales tras 36 horas. Cada día un recluso distinto se venía abajo y teníamos que llevárnoslo al médico. Las crisis tenían una duración limitada porque cuando los sacábamos de la situación y les quitábamos el uniforme volvían a la normalidad. Al final del estudio dedicamos un día entero a hacer balance. Nos reunimos con los reclusos y luego con los guardias y finalmente todos juntos. Les dije, todos hemos hecho cosas malas, yo incluido porque yo me había convertido en el superintendente, no en el psicólogo. Había visto cosas terribles, las había permitido y terminé el estudio tras 6 días. Pero el verdadero motivo por el que lo acabé es que a mitad del experimento quise que algunos psicólogos que no conocían el estudio entrevistaran a todos los participantes. A mí, a los estudiantes, a los presos, a los guardias. Y una de las personas que vino fue una mujer que había sido mi alumna. Había obtenido el doctorado en Stanford y estaba a punto de ser profesora en Berkeley. Y yo justo había empezado a salir con ella. Llegó y le dije, mira esto, aquí es interesante.
pero se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, «¿Pero cómo se os ocurre?» Vio a los guardias ponerles a los presos una bolsa en la cabeza, encadenarles los pies y forzarlos a andar agarrados del hombro entre insultos y empujones. Porque eran las 10 de la noche y era el último momento en que se les permitía ir al servicio. Los guardias lo utilizaban como una oportunidad para abusar de los presos. Yo lo veía y anotaba en la lista. Es el turno de ir al servicio de las 10. Para mí no era más que un control rutinario. Ella lo vio y se fue corriendo. Y yo fui tras ella y le dije, «¿Pero qué te pasa? Es la naturaleza humana». Y ella te dio la culpa. Entonces me dijo, «Es terrible lo que les estáis haciendo a estos chavales. No son reclusos, son chiquillos y tú eres el responsable». Yo le dije, «¿Pero a ti qué te pasa? Menuda psicóloga estás hecha, eres demasiado blanda». Y ella respondió, «Espera un momento, creo que no quiero continuar mi relación contigo si este es tu verdadero yo. Creía que eras cariñoso y bondadoso, pero no sé quién eres». Fue como una bofetada en la cara. Pensé, «Dios mío». Ahí fue cuando dije, se acabó. Me creía incapaz de ese tipo de conducta. Y me sorprendió. No, más bien me consternó descubrir que podía ser así. Que podía actuar de una manera tan absolutamente opuesta a cualquier cosa que jamás habría soñado hacer. Pero mientras lo hacía, no sentía ningún arrepentimiento. No sentía culpa alguna. No fue hasta después, cuando empecé a reflexionar sobre lo que había hecho, que empecé a caer en la cuenta de todo, de mi conducta. Y entendí que era una parte de mí de la que no me había dado cuenta antes. Empecé a sentir que estaba perdiendo mi identidad, que la persona a la que llamaba Clay, la persona que me había llevado a ese lugar, que se había presentado como voluntario para entrar en esta cárcel, se alejaba de mí. Quedaba muy lejos. Hasta que finalmente dejé de ser yo y me convertí en el 416. Llegué a ser realmente mi número y el 416 tendría que decidir qué hacer. Te pones un uniforme y te dan un papel, un trabajo. Tu trabajo es mantener a una serie de personas a raya y, por supuesto, no eres la misma persona que si llevaras ropa de paisano y tuvieras otro papel. Te conviertes en otra persona cuando te pones el uniforme caqui y las gafas. Agarras la porra y representas tu papel. Me duele. Y me refiero a que escucharte me hace daño ahora. Me duele. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que te duele ahora? ¿Simplemente el hecho de que la gente puede ser así? Pues sí. Me fuerza a constatar algo que nunca había experimentado en primera persona. Ya. He leído sobre ello, he leído mucho sobre ello, pero nunca lo había experimentado en primera persona. Jamás había visto a alguien volverse así. Y sé que eres un buen tipo. ¿Sabes? No, no lo sabes. Sí que lo sé. Sé que eres un buen tipo. Entonces me odias. No creo que porque sepa en lo que puedes llegar a convertirte, sepa lo que estás dispuesto a hacer. Si dices, hombre, no voy a hacer daño a nadie, es una situación temporal, se acabará en 2 semanas. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? No lo sé. No sé lo que habría hecho. Habrías... Eso sí, no creo que llegara a ser tan inventivo como tú. Dices... No creo que aplicara tanta imaginación a lo que estuviera haciendo. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo. Creo que habría sido un guardia, pero no creo que pudiera conseguir semejante obra maestra. Ahora mismo, en esta cárcel, soy uno de los psicólogos en plantilla. Ha sido mi trabajo durante 14 años. Prácticamente desde que salí del experimento de Phil Zimbardo. Fue una experiencia única. Nunca en mi vida he gritado tan fuerte. Jamás me he sentido tan destrozado. Experimenté lo que es estar fuera de control.
tanto respecto a la situación como respecto a mis sentimientos. Tal vez siempre había tenido dificultades con la noción de perder el control. Quería entenderme a mí mismo. Por eso estudié psicología, para que el inconsciente no me controlara como lo hizo durante todo el experimento, durante toda la situación. Estaba confundido, no sabía cuál era mi papel. Y por eso pensé que si me dedicaba a la psicología, aprendería qué es lo que mueve a las personas. Lograría no tenerle tanto miedo al inconsciente. Todo el mundo puede ser guardia. Pero resulta más difícil mantenerse en guardia contra el impulso de ser sádico. Porque es como una furia contenida, una maldad que se puede reprimir, pero que no tiene a dónde ir. Saldrá por algún lado, tangencialmente, de un modo sádico o como sea. Creo que se puede tener más control como recluso, tal vez porque esta es mi experiencia. Todo el mundo necesita experimentar